Pero dice la palabra de Dios que Él nos ama y nos envía también la bendición cuando nosotros comenzamos a obedecer. Dos cosas importantes que hacen que tus cielos entre tú y Dios se cierren es la desobediencia y la rebelión. Mucha gente piensa que es lo mismo, aunque pareciera, pero realmente la desobediencia a sus mandamientos es algo de dejar de hacerlos. Pero hay gente que se vuelca a la rebelión contra todo lo que se llama Dios, y todo lo que se está instruyendo se vuelca contra Dios. No directamente, pero indirectamente. Al no aceptar todo lo que Dios está hablando, ya te convertiste en un rebelde. Y eso es lo que hace que los cielos comiencen a cerrarte para ti. La iglesia de Cristo debe estar acostumbrada a oír, a tener el oído abierto a lo que Dios va a hablar y a lo que va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Abra su Biblia y vamos a comenzar a ver esta escritura en Génesis 28, 11. Si le pido a alguien que me voltee tanto las bocinas y deja checar si está bien lo que es el monitor. Dice en Génesis 28, 11. Ahí, ándale. Está bien así. Nomás faltaba voltearlas poquito. Gracias. Dice así, Lalito se va a encargar cada domingo de voltearme las bocinas. ¿Amén? Dice así, en nombre de Jesús. Dice: a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó ahí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. ¿En que te traeré de qué? De regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y ni me di cuenta, dice. Pero también tuvo temor y dijo: ¿qué tan temible es este lugar? No es ni nada más ni nada menos que casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de olivos sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 parte de todo lo que Él me dé, dice Jacob. Habla en esta escritura. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, comenzamos a ver historias que para nosotros simplemente, bueno, le sucedió a aquel hombre, ¿verdad? En aquel tiempo le pasó a él. Pero en realidad la Biblia está hecha para que nosotros comprendamos en el tiempo actual y en cualquier momento una historia que es para nosotros, una historia que se refleja en la vida de nosotros. No es una historia para tener nostalgia de Jacob, ni tener nostalgia de la historia de Israel. Es una palabra que se acopla a mi vida, que es para mí, no es para nadie más. Nosotros podemos pensar ahorita, bueno, esta palabra le correspondía al hermano que no vino. No, mi hermano, es para ti que estás aquí. Al que no vino se la perdió, y el que está aquí, acéptela, porque la palabra le va a dar crecimiento. Amén. Mire otra cosa que es interesante. Cuando Jacob tuvo estos sueños, dice la palabra que pues él estaba de regreso de un viaje que su padre le había hablado, y nosotros vemos que él estaba
en ese tiempo cansado y lo que hizo fue dormir mientras llegaba a su casa. Al día siguiente tenía que partir. Pero la Biblia me muestra que es lo mejor de esta palabra, que yo lo veo así. Dice que mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Esta palabra me la está mostrando porque en un futuro se cumpliría. Al estar ahí Jacob, estamos hablando que Dios le estaba entregando la tierra a Israel, donde está ahorita Israel. Israel es una persona que dice Dios que estaría fuera de ese lugar, como así fue el destierro de ellos desde el tiempo de Jeroboam y Roboam, que fueron desterrados por el pecado, porque ellos se convirtieron a todo lo que era el mundo exterior y trajeron idolatría y comenzaron a levantar ídolos, y Dios los desterró de ese lugar. Por lo tanto, se esparcieron por todo el mundo hasta llegar con nosotros, que parte de nosotros somos ese pueblo. Y dice la palabra de Dios que él soñó que en esa tierra subían y bajaban ángeles, porque él había tenido una lucha con el mismo ángel y había resistido a que no se fuera hasta que él fuese bendecido. Y cuando eso sucedía, entonces él soñó esta parte de la Biblia y nosotros vemos una cosa. Dios ya estaba anunciando desde aquel tiempo lo que en un futuro él haría hasta el tiempo de Jesucristo. Dios me muestra también que cuando él declaró esa como casa de Dios y dijo claramente, esto no es más que una puerta del cielo, esto es casa de Dios. En este lugar, la verdad, yo entiendo que es el mismo Dios trayendo bendición y no me había dado cuenta. Pero Jacob despertó y eso fue lo que pensó. Ese lugar me enseñaba, dice, esto es puerta del cielo. Él no se imaginaba, Jacob, lo que le estaba enseñando Dios. Él únicamente estaba teniendo la visión de la escalerota, de Dios hablándole, de Dios prometiéndole, y hasta ahí alcanzaba a ver Jacob. Pero esto que Dios estaba hablando era 100% profético a un futuro que próximamente, en años o muchos años después, vendría. Cuando vemos esto, Jacob lo primero que hace, yo le doy gracias a Dios porque bueno, Él me permitió soñar esto y este lugar es importante, este lugar es sumamente importante, pero Dios también le dijo, te voy a echar de este lugar, pero un día vas a regresar. Y quiero decirle que en próximos días, no faltan muy pocos días, el día 14 de mayo, estaremos celebrando las 70 semanas últimas de Daniel, las cuales nosotros entendemos que al haber tomado posesión de Nuevo Israel en su tierra que Dios le prometió, ahí se estará cumpliendo muchas cosas del tiempo actual profetizadas hace muchos años. Esto que vamos a vivir el 14 de mayo es ya de hecho están preparándose para las grandes fiestas en Israel. Va a haber ya desde ahorita hay fiestas, porque el día 14 se cumplen los 70 años del establecimiento independiente de Israel en el año de 1948, ese 14 de mayo. Glorificado sea el nombre de Dios, porque Jacob volvió a Israel. Israel ahí está plantado, es un pueblo que defiende el territorio. Y dígame, ¿quién le puede ganar a Israel? Nadie, porque el mismo Israel, ahí está presente el Dios Todopoderoso, como nosotros somos el pueblo de Israel, por la sangre de Cristo, así lo menciona la palabra. Y esto que hoy vemos en cuanto a este hombre llamado Jacob, me dice claramente que al final, y no voy a hablar de diezmos, solamente quiero saber todas las puertas que se abren y todos los cielos que se cierran también por causa de la desobediencia. Sin embargo, vamos a ver más adelante algo muy interesante que quedarás convencido de qué bendito y qué bendición es ser el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura que cuando Dios le prometió todo esto, dijo, bueno, yo sé que Dios si va conmigo y vendrá conmigo, Él me va a proteger. Y también al final yo le digo al Señor, yo te voy a dar los diezmos de todo lo que tú me des, yo te los voy a dar. Y lo vemos siempre el dinero o el diezmo como una amenaza para mi economía. Y la verdad que mucha gente así lo piensa. E incluso hay mucha gente de la iglesia que está peleada con diezmar, está peleada con ofrendar. Y usted mismo está cerrando los cielos, lo dice la palabra. Pero cuando usted lo cierra, ¿usted autoriza o usted no autoriza?
Nosotros tenemos el poder de atar y desatar, de permitir o no permitir. Pero el que no permite las bendiciones de Dios, pues cae en cielos cerrados. Pero el que permite las bendiciones de Dios, obedeciendo la palabra, abre usted mismo los cielos, porque Cristo ya vino a la tierra. Y Él nos permitió entrar y penetrar al mundo glorioso de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Cuando Israel, hablamos de una palabra de Israel, dice la Escritura que cuando peleó Jacob con el ángel, dice que en ese momento el ángel le preguntó su nombre y le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. Jacob quiere decir usurpador o un impostor, vamos a hablarlo así. Porque en realidad el hombre, el humano, quiso saber las cosas secretas de Dios y comió el fruto del bien y el mal, el cual solo Dios era el que conocía todo eso, y el hombre quiso tomar de Dios y hasta ahí llegó nada más, no le permitió Dios más. Cuando Dios lo transforma a Israel, me está diciendo que lo transformó porque era necesario que Israel prevaleciera fuertemente o poderosamente, que es lo que quiere decir, el que prevalece. Si nosotros vemos esta palabra, me está diciendo Dios, Israel, cuando yo lo cambié de nombre, era porque ustedes, siendo Israel, iban a prevalecer poderosamente y también eternamente por Cristo Jesús. Yo les cambié el nombre. Usted antes se llamaba Juan, ahora se llama Israel. Usted se llamaba Pedro, ahora se llama Israel. Cada uno de ustedes se llama Israel, aunque tenga un nombre propio, porque Dios lo constituyó parte del pueblo de Dios por la sangre de Cristo. ¿Le da alegría eso? Amén. Cuando los cielos se cierran, dice la Biblia, en el Lucas 4, 25 y 26, quiero que abra la Biblia, por ahí vamos a leer esta palabra. Y fíjense lo que dice ahí. Dice la Biblia en Lucas 4, 25 y 26. Dice: sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en aquel tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Vamos a ver de aquí, vamos a partir con la palabra, sin olvidarnos de lo que había soñado Jacob, para llegar a una conclusión al final de qué fue ese sueño. Acuérdese de Jacob, soñó con una escalera que estaba en el cielo y en la tierra subían ángeles y bajaban. Pero viene el tiempo donde Dios habla de la desobediencia del hombre, e Israel se desvía de la palabra de Dios y comienza a adorar a los Baales y comienza a ser desobediente con los que lo guiaban, comienzan a tomar rebelión contra Moisés, contra Aarón, a hacer muchas cosas, y al final de todo el pueblo se perdió y comenzaron a vivir una vida que no le correspondía a Israel. Acab, siendo rey de Israel en aquel tiempo de Judá, estamos hablando de que nosotros, cuando nosotros vemos esta escritura, estamos viendo que Dios le dijo a Elías: voy a dejar de que llueva en esa tierra porque, ¿sabes una cosa? Ellos han desobedecido mi palabra y yo los voy a castigar con grande sequía. Cuando el profeta habló de esto, dice la escritura que no llovió por 3 años y medio y estuvo todo seco. Tal es así que las consecuencias parece que las estaba pagando el mismo profeta, pero Dios nunca abandonó a sus profetas, que el mismo día se había escondido 100 profetas de 50 en 50 en unas cuevas, y ahí le llevaba pan y alimento para que no murieran los profetas de Jehová. Y el mismo Elías estaba sufriendo el hambre, la sequía, pero tampoco Dios lo dejó. Le dijo: vete al arroyo de Querit, ahí te voy a enviar comida con los cuervos y no te va a faltar nada. Ya le avisaste a Acab lo que voy a hacer. Ahora vete al arroyo de Querit y ahí te alimentaré, porque grande y terrible será la sequía sobre todo este lugar. Y se va Elías a ese lugar, pero cuando se seca el río de Querit, entonces el mismo Dios: ahora vete con la viuda de Sarepta, ahí te voy a mantener, ella te va a dar de comer. Resulta que cuando Dios lo envía, no era del pueblo de Israel, era extranjera, porque Dios quería hacer pagar al pueblo de Israel todo su pecado. Y cuando estaba ahí con la mujer lo que hizo fue hacerle comida, porque le pidió: dame de comer, mujer, vengo, tengo hambre.
Miren, nada más tengo un puñado de harina, una poca de agua y un poco de aceite, y mi hijo y yo nos íbamos a dejar morir. Tú dame a mí primero, mujer, y luego verás que no te va a faltar nada, todo lo vas a tener. Porque estaba hablando el profeta de Jehová, el que podía hacer multiplicar las cosas bajo el poderío de su Espíritu Santo. Él sabía que cuando Dios le habló, donde quiera que él se parara, Dios lo iba a sustentar. El pueblo de Israel es lo mismo. Por eso le llama Israel prevalece poderosamente. Cuando el pueblo de Dios es obediente, prevalece poderosamente donde quiera que se pare. Y nunca le va a faltar nada. Dios así llevó al profeta. Y cuando el profeta estaba en pleno sequía, donde no había comida, llegó a un lugar donde eran extranjeros. Y Dios ahí, cuando había cerrado los cielos para Israel, a él nunca se le cerraron los cielos, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Un hombre, una mujer, cuando en la tierra vaya a haber sequía o hambre, pero usted es un Israel que está dentro de los límites de los mandamientos de Dios. Así se esté muriendo el mundo de hambre y de sequía, así haya problemas en la tierra, usted como Israel nunca va a estar de cabeza, porque Israel quiere decir prevalece poderosamente, y usted es Israel en el nombre de Jesús. Él está con nosotros. Cuando los cielos se cierran para cualquiera es una mala noticia. Y desgraciadamente Israel solo se cierra los cielos con la desobediencia que hace contra el Dios eterno. Cuando usted se comporte como rebelde, dése por hecho que los cielos se le van a comenzar a cerrar. Cuando usted sea desobediente, los cielos se le van a cerrar. Pero Dios le está mostrando que usted no permita que lo que es para usted, usted mismo lo cierre. Es como el que tiene la comida y la tira a la basura, teniendo todo, porque vamos a ir a la desobediencia y a la rebelión. Dios nos enseña una cosa importante. Cuando nosotros vemos a un Elías comiendo en plena sequía, con una extranjera, estamos hablando que Dios tal vez movió al pueblo de Israel a un celo, diciendo, ¿cómo es posible que esa mujer siendo extranjera tenga comida e Israel no tenga comida? Porque esa mujer estaba siendo obediente delante de Dios al obedecer a un profeta llamado Elías. Dios al que le obedece lo bendice. Esa mujer no era del pueblo israelita, pero estaba obedeciendo a Dios y la bendijo Dios. Una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender, a veces en ocasiones nosotros pensamos que Dios dio sus mandamientos para estarnos mortificando, para estarnos maltratando, pero Dios no dio sus mandamientos para eso. Nos los dio para probar la obediencia de cada hombre y el corazón fiel de cada hombre y mujer. Y que tengas fe que aunque no ves a Dios, pero está escrito en la palabra, tú debes de saber que es cierto que Dios dijo. Cuando comienzas a eliminar hojas de la Biblia, no, esto no me conviene, esto se ve muy apretado, esto tampoco sirve, está muy duro, no, esto se me hace que lo escribió el hombre, no, esto no sirve. Tú mismo estás cerrando los cielos de Dios. Cuando tú asimilas la palabra y la aceptas en su totalidad, estás tú mismo abriendo los cielos, y los cielos hará llover Dios en abundancia en tu tierra, y nunca verás escasez ni maldición sobre tu casa, porque tú buscaste la obediencia. Dios nos está hablando poderosamente esta tarde. Dios nos va a estremecer esta tarde. Él no quiere maltratarte, tú mismo te maltratas cuando te comportas como rebelde o como desobediente. Los cielos se cerrarán porque tú mismo cerraste la cortina del cielo. El día que vi esa nube preciosa, le dije al Señor, Padre, que nunca se borren de mis ojos la nube que hará llover sobre mi casa. Yo veía los cielos totalmente limpios y una sola nube. Me habla un pastor de la Ciudad de México y me dice, pastor, yo estaba bromeando con él, perdone, a veces bromeo tontamente, y me decía, pastor, ¿qué significa la segunda torta? Y le dije yo, bueno, es cuando te quedó hambre.
Y me dice, no, pastor, es en serio. Y entonces voy con el Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, ¿qué es la segunda torta? ¿Qué es parte de lo que vamos a platicar el próximo domingo? Y la segunda torta es la fuerza que te da Dios para que tú le puedas servir. Para que tú puedas llegar a escuchar la voz de Dios a la cueva, donde Dios te va a llevar para que tú silenciosamente escuches la voz de Dios. Hasta eso tiene Dios. Cuando Él te manda al desierto, te hace llegar hasta el lugar donde te va a hablar. Así le pasó a Elías. Elías, siendo un hombre de Dios y hablando con Dios, ese día que hablamos con el pastor y yo, me dice, pastor, algo va a pasar. Y en ese momento vi la nube y le mandé la foto. Le dije, pastor, prepárate porque te va a llover. Dios dice que Él va a bendecir tu casa, las iglesias, todo lo que hagas será bendito. Y esto viene para todo el ministerio. Dije, Dios te va a dar una prueba de lo que está hablando. Y él estaba predicando en Santa Marta de Acatitla, en México. Y me habla después en la tarde y me dice, pastor, la gloria de Dios cayó sobre la iglesia. Le dije, ¿qué? ¿Se movió el Espíritu? Dijo, aparte de eso, todo el día en México estuvo con un calor tremendo, un solazo tremendo, pastor. Pero una grande nube se puso arriba como de la iglesia y llovió durante toda la predicación. Terminé de predicar y la nube se fue. Dije, gloria a Dios, es Dios hablando al pueblo. Él va a traer bendición, mi hermano. Los cielos ya están abiertos. No los cierres tú con tu manera de pensar. No los cierres tú con tu ignorancia, pensando que Dios es bonachón y no pasa nada. Dios hizo su ley, dice la palabra que Él no varía en nada. Él lo que dijo, lo sostiene. Algo importante, te repito, te lo digo, porque ahí es donde la gente se siente agredida en su bolsillo. Piensa que el pastor pide porque quiere. Yo no quiero nada de ti, yo quiero que tú seas bendecido. Cuando Dios nos habla en Malaquías 3:6, dice la Biblia así, el 6, el 7 y el 8. Dice, yo soy el Señor y no cambio. ¿Dice que cambia o que no cambia? Y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podremos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, dice, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quiere decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Cuando yo veo esto, le pegué en lo más duro. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de desobediencia, ahí no comparamos cuál es la desobediencia. Pero cuando hablamos específicamente de esto, ahí sí vemos la diferencia, cuál es la desobediencia. Esto que Dios habla, Dios dijo, ustedes no me trajeron los diezmos ni las ofrendas, se constituyen estafadores. Y eso hace que ustedes caigan en maldición. Pero ustedes son mi pueblo y les estoy instruyendo. Padre, ¿cómo es la rebelión? Cuando Coré se levantó contra Moisés, y se levantaron los hombres, Dios los hizo que la tierra se los tragara, porque estaban contra un hombre llamado Moisés, enviado por Dios para salvar a un pueblo y llevarlo a una tierra gloriosa, una tierra de promesa de Dios.
Dios habla de una rebelión en contra de alguien que te está insistiendo que seamos obedientes. A Moisés lo vieron como: ya nos tienes harto, Moisés. Tú la verdad nomás estás hablando. Es que es Dios, hagan caso, es Dios. Y Coré no hizo caso, se levantó contra Moisés, contra Aarón, contra todos, y a todos se los tragó la tierra junto con sus seguidores. Cuando nosotros vemos ese Dios, dice: yo no he variado, soy el mismo. Yo soy el mismo, que les envié a mi hijo por la misericordia. Yo soy misericordia, pero soy acérrimo, soy enemigo de la gente desobediente y los rebeldes. Soy enemigo de ellos. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí es una evidencia también de desobediencia. No, nada más voy al mundo un tiempo y luego me regreso. Ya te constituiste enemigo de Dios. Todo lo que te pueda decir, muchas cosas, variantes en la cual nosotros no entendemos, vamos a comenzar a comprender. Pero pastor, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo soy esa persona que usted está hablando. Entonces Dios ya no me quiere si te ama, por eso te está hablando así. Si Dios no nos hablara así, no nos amará. Piérdete, muévete, no me interesas. Pero te dejé mi palabra para instruirte y te la estoy hablando para recordarte quién soy yo y qué te dije. Dios, ¿pero me vas a matar? No, solo arrepiéntete. Sin arrepentimiento no hay salvación, dice la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo estoy hablando de una desobediencia, ¿qué tengo que hacer para ser obediente? Yo voy a echar un vistazo a mi vida, a mi caminar, y lo que voy a hacer es: Señor, te pido que me ayudes a allanar el camino en mis debilidades para serte fiel a ti. En mi desobediencia, ayúdame porque quiero ser obediente. Ahí hay un cambio, ahí hay una decisión, hay un principio de cambio. Cuando hay un principio de cambio, hay una bendición esperándote. Cuando hay una bendición esperándote, los cielos se abrieron y comenzó a llevar sobre todo tu territorio, sobre toda tu casa, sobre todos tus negocios, sobre todo lo que tengas. Hay personas cristianas que cuando Dios les ha hablado de los diezmos se enojan. No me toquen ese tema porque a mí me lastima. Pues te va a lastimar más cuando todo se te comience a caer. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando nosotros somos fieles a Dios, Él es fiel para ayudarnos. ¿Por qué nos vamos a volcar contra los mandamientos de Dios? ¿Por qué me voy a hacer rebelde cuando Dios me dijo: sé humilde? ¿Por qué voy a ser desobediente cuando Dios me dijo: sé obediente y recibirás como heredad la tierra de la promesa? Escucha esto. Cuando Dios nos habla de todo esto, entonces nosotros podemos comprender algo. Dios, estoy hablando de lo duro, no te preocupes, ahí viene el azúcar, ahorita estoy hablando de la hiel, más viene el azúcar ya. ¿De acuerdo? No estoy enojado, estoy hablando de lo que Dios dijo y lo que me habló. Ahora te voy a decir lo que dice Dios a aquellos que no son metidos, no están metidos en los mandamientos de Dios. ¿Qué les pasa? Cuando no nos refieren a esto, nosotros seguimos equivocadamente y al final nos perdemos. Pero cuando nos refieren a algo, nosotros decimos: wow, estaba equivocado, necesito corregir mis pasos. Y nosotros comenzamos a cambiar y comenzamos a ser otras personas. Y al final agradamos a Dios. Y al final los cielos se abren y hay lluvia sobre tu casa. Es lo que pretendemos hacer, según me dijo el Espíritu Santo. Diles esto porque yo quiero, así como viste la nube, así como viste llover en México, lloverá sobre todos ellos. Y hará bendición sobre todos ellos en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Gracias a Dios que algunos cuantos se emocionaron, los demás no, pues ya están bendecidos. ¿Verdad? Ya están bendecidos. Gloria a Dios. Es que la verdad, los que dijeron amén nomás son los desobedientes, ¿verdad, hermanos? Ya ves. Es que los desobedientes, yo ya voy a componerme, ya voy a ser otro, ya no voy a ser igual. Yo he visto la lluvia de Dios, mi hermano. Tenemos 3 días, mi esposa y yo, no sé qué será, yo le echaba la culpa a la Anelina, no sé cómo se llama.
esa que brilla. Pero en la casa no ha habido eso. Y yo a veces soy escéptico a eso, pero no dudo de eso. Llego a mi casa y le digo, oye amor, ¿por qué tiraste esa cosa que está aquí, diamantina? No, sí, mira, está brillando aquí como oro. No, límpiale a la mesa, límpiale a la mesa. Y luego pasa otro día y me voy a otro lado. Oye, Toño, ¿por qué tiraste de vuelta aquí esto? Y ella sabe que yo soy muy estricto. No se crea, no se crea, hermano, no se crea. No, yo soy bien buena onda. Soy bien buena onda. No, perdona, mi amor, de verdad, no me vas a pegar. Y total, le limpió a mi amada. Ya le voy a cambiar porque ya la vi que se levantó la ceja y ya anda enojada. Y limpió ahí. Y en la mañana mientras estaba estudiando, oye, amado, de vuelta y esto aquí. Le dijo, ya no limpies más, déjalo ahí, en la gloria de Dios acompañándonos. Yo lo creo. Si la gloria de Dios me acompaña, ¿me lo puede mostrar o no me lo puede mostrar? Yo como que ya le creo. Si hay anhelina o esa cosa, no hay esa cosa, no, yo como que ya le creo. Pero si Él me lo quiere enseñar, bueno, gloria a Dios, ¿no? Sin embargo, fíjate una cosa. Dice Deuteronomio 28, 22, algo muy importante. Quiero que escuches muy bien esto. No te asustes, tú no eres esa persona. Di, yo soy santo. Di. Wow. Otra vez, di, yo soy santo. Yo no tengo pecado. A ver, vuelva a decir, yo no. Sí, ya la hermana reconoció que sí tiene pecado. Tiene un aplauso a la hermana porque reconoció que tiene pecado. Todos tenemos pecado, hermanos. Todos somos santos por Cristo Jesús, ¿sí o no? Pero una cosa sí les digo. Dios nos está enseñando, entrenando, porque Él va a derramar la lluvia hasta que sobre y abunde, y habrá bendición en tu casa, y verás las cosas y dirás, no puede ser, ¿quién lo trajo? ¿Cómo sucedió? ¿En qué momento pasó? Es más bonito así que decir, que sucede ahorita cuando yo quiero. Cuando Dios lo hace, ni sabes cuándo, pero lo disfrutas tanto, que la verdad dice, ¿cuándo llegó la bendición? ¿Cómo sucedió? Pero sucede en una forma tremenda. ¿Qué dices tú? Increíble. No puede ser, ya llegó. Y lo estás disfrutando. Amén. Pero mira los desobedientes. Ustedes no. Los desobedientes, miren lo que les pasa. Vamos a Deuteronomio 28, 22. Después de habernos hablado en los primeros 15 versículos de la bendición de los obedientes, nos habla también de la maldición de los desobedientes. Vamos a ver qué dice. Es justamente lo contrario. Y dice la palabra así, dice, el Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasivo, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá el polvo, convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos de una sola dirección, pero te dispersarán por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Wow. No, pero ese es otro Dios, el del tiempo antiguo. No, no es el mismo. ¿Será otro Dios? Dígame, ¿será otro Dios? Es el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Así como dice Dios que Él es misericordia de la eternidad hasta la eternidad, también es un Dios de ira de la eternidad hasta la eternidad para los que desobedecen. Pero nosotros no desobedecemos. Ya ustedes dijeron que eran santos, gloria a Dios. Mire una cosa, ahí viene lo dulce. Ahora sí ya me voy a parar un poquito en la hiel. Vamos a lo dulce. ¿Quién oye lo dulce? Sí, ¿verdad? ¿Quién no le van a dar dulce que le guste? Quiero recordarle algo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿estaba sufriendo, sí o no? ¿Eran esclavos de los egipcios, sí o no?
Pero no se oía la voz de Dios. Solamente los hombres escarbaban para sacar el barro, llevaban la paja, amasaban, cosían el ladrillo y andaban todos los días, tal vez hasta en la noche trabajando, y la voz del Señor no se oía. Estaban cerrados los cielos desde el tiempo de la muerte de Josué, tal vez hasta el tiempo en que Dios volvió a hablar a Moisés. Y mira cómo vino a hablar Dios a Moisés, se lo llevó a la casa del faraón a que creciera. A Moisés le pasó similar a Jesús, lo iban a matar, pero ahí la hija del faraón lo creó a través de su misma mamá y creció. Pero un día le habló Dios a Moisés y salió a ver las injusticias del pueblo. Dijo, acércate ahí para que veas cómo tratan a mi pueblo. Y cuando vio que estaban maltratando a uno de los hebreos, dice que le nació el celo de hebreo y agarró al mismo egipcio y lo mató. Y ahí comenzó a hablar Dios, Moisés. Cuando Dios hizo que Moisés saliera huyendo por esa muerte, allá en el monte Sinaí le habló el Señor y le dijo, Moisés, tú llevarás a mi pueblo a salvación. ¿Cuántos años duró sin hablar Dios? 430 años, el silencio de Dios sobre todo el pueblo de Israel, hasta que vino Moisés y le habló para salvar a un pueblo. Cuando nosotros vemos esto, entonces dice la palabra que le dijo, vas a llevar a mi pueblo aquello que le prometí a Abraham, a una tierra donde fluye leche y miel. 430 años sin hablar Dios. Tal vez muy esporádicamente Dios hablaba, pero a través de Moisés comenzó a hablar y a dirigir un pueblo y trajo las leyes. Se convirtió Moisés como el libertador. Terminó la carrera Josué 38 años después. 2 años después entraron a la tierra de la promesa, cruzaron el Jordán y estaban tomando la tierra y comenzaron a conquistarla. Cuando nosotros vemos esta palabra, me está enseñando Dios que en esos mismos 400 años de silencio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pareciera que Dios hizo lo mismo. No hablaré a mi pueblo hasta que vaya el libertador llamado Jesucristo mi Hijo. No habló Dios por 400 años. El silencio, tal vez el oscurantismo, no lo sé, pero no volvió a hablar Dios hasta que se hizo presente. Cuando vino el ángel de Jehová y habló que vendría un niño llamado Dios con nosotros y le pondrán por nombre Jesús y él salvará al mundo del pecado. Entonces volvió a pensar Dios en ti y en mí como pensó en los israelitas. Y esos 400 años son similitud. A Cristo también Herodes lo quería matar, como a Moisés. Porque tanto el libertador era Moisés como Jesús, pero Jesús para vida eterna. Y si nosotros vemos esto, estamos entendiendo algo. Dios, cuando envió a su Hijo, lo envió con una bendición grande. Y él fue el hijo de José y María, el carpintero, el que hacía sillas y mesas tal vez, o puertas. Pero era Jesús. Pero en ese tiempo, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, su ministerio no comenzó hasta los 30 años. Y dice la Biblia que cuando el mismo Juan el Bautista lo iba a bautizar, él decía, bautízame Juan, porque es necesario que se cumpla la palabra. No, ¿cómo crees, Jesús? Tú eres mi primo, bautízame tú a mí, tú eres el Cordero de Dios, bautízame Juan. Y Juan bautizó a Jesús. Y dice la Escritura que cuando levantó a Jesús de las aguas, dice que los cielos fueron abiertos. Y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Y cuando descendió sobre Jesús, vino una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién podía abrir los cielos? ¿Por qué Moisés no abrió los cielos? Solo le hablaba el Señor. Porque Jesús era el enviado de Dios para salvación de su pueblo. Y Jesús quería bendecir al pueblo israelita. Él quería mostrar el amor de Dios hablándoles de las buenas nuevas.
que ni caso le hicieron cuando dijo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y esos somos nosotros. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al nombre de Jesús. Una de las cosas más importantes de la Biblia es entender los mensajes de Dios, no verlos como historias perdidas, historias de fracasos de hombres. Son ejemplos vivientes que para nosotros son vida. Son ejemplos que para nosotros son crecimiento y no destrucción. Vea usted los desobedientes como la destrucción suya y no la imite, mejor imite la obediencia. Y eso le va a traer grande felicidad. Jesucristo abrió o abre los cielos. Váyase a Juan 1:43, vamos a ver esta escritura. En el nombre de Jesús. Dice Juan 1:43. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natural de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le pregunta Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¡Wow! Oye, Jacob, ¿por qué no me habías dicho eso? Aquí está la escalera que soñaste. Es que era para tus tiempos. Cuando Natanael vio esto, aquí se cumplió la palabra y el sueño que vio Jacob. Entonces, cuando Jesús me enseña y dice la palabra, dice así, dice, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¿En quién crees tú? ¿En quién crees tú? ¿Cómo se llama tu Salvador? ¿Quién? Entonces tú tienes puesta la escalera para subir y bajar al cielo. ¿Quién te abrió los cielos? Jesús. Entonces aquí se cumple una palabra, la cual dice la Escritura que nos enseñó en el Antiguo Testamento con medio de Jacob. Cuando esto sucede, Jesús me viene a enseñar y a decir: yo soy la puerta, yo soy la escalera, yo soy la vida para ti, yo soy aquel que hablé en el tiempo de Jacob. Pero te voy a decir algo más importante: yo vine a salvarte, yo vine a traerte bendición. Moisés no pudo meterse a la tierra de la promesa, pero envió a un hombre llamado Josué. Y Josué sí pudo meterse. Josué quiere decir libertador. Tenía que llamarse igual que Jesús, libertador, para meter a un pueblo a la tierra de la promesa, a la eternidad. Si no, Moisés no sería libertador. Se comportó como libertador, pero lo tomó Josué al final. Aquellos 38 años que habla la Biblia, cuando estaba en aquel tiempo, dice la Escritura, en aquel estanque de Betesda que llegó Jesús, y yo me imagino ahí toda la gente le decía a los pobres y a los enfermos:
Déjame irte a dejar al lago de Bethesda, al estanque de Bethesda, a ver si tienes oportunidad de meterte y poder sanar. Yo me imagino que se iban y los dejaban ahí, y se iba el pariente. Espero que seas el primero para que sanes, ahí nos vemos. Y dice la Biblia que de tiempo en tiempo movía Dios el agua, y el que se metía primero sanaba. Pero que llega Jesús y ve al paralítico y le dice: oye, en un sentido relatado, oye, ¿qué te pasa? Pues soy inválido. ¿Y por qué no te puedes meter ahí? Pues por lo mismo. Porque antes de que yo vaya ya se metió otro, un ciego o un sordo corre y sana primero que yo, no puedo yo. ¿Qué significaba un hombre paralítico? En el tiempo del lago de Bethesda, Jesús ya estaba manifestado su poder en Jesús. Llegó con ese hombre, eso no era parábola, era una historia verídica, la cual llegó a ese lugar y el mismo Jesús le dijo: ¿quieres ser sanado? Sí, por favor. ¿Cómo crees que no? Bueno, entonces dame la mano y ponte de pie. ¿Así tan fácil? Sí. Porque ya pasaron 38 años y ya está puesta la escalera y ya llegó el libertador y ya te llevo rumbo a la tierra de la promesa. Yo soy el Josué de aquel tiempo, pero ahora me llamo Jesús, el que te llevará a la vida eterna. No bastó. No, fíjate una cosa, no bastó sanarlo, sino ese hombre lo siguió, y dice la palabra que lo sanó en el día de reposo. Cuando nosotros vemos esto, en ese tiempo ya estaban los cielos abiertos, pero sin embargo no en su totalidad. Estaba Cristo en la tierra y Cristo estaba dominado totalmente por el poder de Dios y el Espíritu Santo iba en él, no estaba en todos. Cuando Dios lo sana, yo creo el hombre, imagínate que tú tengas, ya no estés paralítico, porque en realidad el hablar paralítico hablaba que el pueblo de Israel estaba en los 400 años de silencio, pero vino Jesús y les dijo: ya no necesitas el agua, ya no necesitas el estanque, esa era una presencia mía, ahora la presencia soy yo, decía Jesús. Yo soy el Hijo del Dios viviente, el que vino a darte libertad a ti y a toda tu casa. Ponte de pie y vete a tu casa. Jesús nos enseñó en ese tiempo que lo que habló con el mismo Jacob se vino a cumplir en Jesús. En ese momento bajaban y subían ángeles. ¿Por qué bajan y suben ángeles? ¿Qué tiene que ver los ángeles con que suben y bajan? A veces nos preguntamos. Si yo le hablo a un ángel no me hace caso. Si yo le digo al ángel: ven para acá, por favor, conmigo, y ponte aquí, no me hace caso. Porque los ángeles son siervos de Dios que escuchan la voz de Dios para estar a nuestro servicio y ayudarnos en la tierra. Para eso están. Pero no podemos contactarnos directo con ellos, sino a través de Jesús. Dios, cuando habla de esto, ahí mismo estaba el ángel de Jehová, el mismo ángel de Jehová que representa, que es Jesús, y estaba hablando con el pueblo de Israel, diciendo: ya no estarás más paralítico, porque ha llegado el día donde te pondré de pie, Israel, como puse a todos ustedes. Ya no estás más paralítico, ya no estás más esperando que se mueva un agua. Yo soy el que me muevo dentro de ti ahora. Yo soy el que te sano a ti. Dice la palabra claramente, ¿me puedes ayudar con el teclado, hijo? Dice la palabra claramente que nosotros, cuando los cielos están abiertos, es porque el Espíritu Santo lo ha permitido. Cuando hay bendición y respuesta, nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Cada vez que desciende el Espíritu Santo, hay una abundancia gloriosa sobre nuestras vidas. Y el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que yo me acuerdo mucho en la Biblia, dice que cuando el arca del pacto se quedó en la casa de Obed-Edom por haberla perdido, tratando de llevarla, y murió Usa por tocarla el arca o tratar de ayudarle a Dios, murió, y se fue el arca a casa de Obed-Edom. Ahí estuvo otro tiempo. No fue mucho tiempo, se cree que por 3 meses.
Pero en esos 3 meses Obed-Edom fue tan bendecido que fueron y le dijeron a David: David, el arca que está en la casa de Obed-Edom, el arca del Señor, si tú supieras cómo ha sido bendecido Obed. No, bastante. ¿Quién es el arca del pacto? Es el mismo Dios. ¿Quién es el Dios que va dentro de ti? El mismo del arca del pacto. Cuando el arca del pacto no lo dejas ir de tu vida, cuando el Espíritu de Dios que representa todo esto, un altar glorioso en tu corazón, no lo dejas ir de tu vida, tú eres sumamente bendecido. Dios me enseña en la palabra que en el tiempo de Obed-Edom la bendición estaba sobre él, porque ahí estaba la presencia de Dios. Cuando tú te dediques a siempre estar en la presencia de Dios, todo tu contorno será siempre floreciente y bendito. Todo va a florecer, porque la nube de Dios siempre hará llover sobre la obediencia y nunca te faltará nada. Cuando vemos todos estos pasajes, los cielos se pueden cerrar, pero no para ti. Tú vas a buscar cada día la bendición del Señor. Dios nos muestra también una cosa muy importante. Cuando Salomón fue rey, fue nombrado como rey, él no pidió que le dieran dinero, él no pidió más cosas. Lo único que pidió es sabiduría. Y cuando pidió sabiduría, ¿sabes por qué la pidió? Porque sabía que la sabiduría es el Espíritu de Dios. Porque la sabiduría son uno de los 7 espíritus de Dios que están sobre la tierra. Los 7 ojos de Dios son los 7 espíritus que están en Isaías 11:2. Y pidió algo del Espíritu Santo: dame sabiduría para poder reinar este pueblo. Y dice la Biblia que Dios lo bendijo tanto como ningún hombre sobre la tierra a Salomón. Cuando yo pido lo que Dios tiene para mí, será de bendición para ti, para mí. Señor, lléname. El mismo Dios te dice en la palabra: pídeme sabiduría y yo te la voy a dar abundantemente y sin reproche. Yo te voy a abundar tu corazón, pero pídemela. Salomón me la pidió, yo se la di. Pidió parte del Espíritu, parte de los 7 espíritus de Dios. Una cosa importante, dice la palabra de Dios, y quiero que sepas que cuando el Espíritu Santo viene, todo florece, todo florece. Yo al Espíritu Santo lo tengo como mi mejor amigo, porque Dios me dijo que Él dice que Abraham era su amigo. Él le dijo a los apóstoles que eran sus amigos. Yo me pregunto: Señor, ¿yo seré tu amigo? Claro, eres mi amigo, porque te enseño lo que mi Padre quiere decir. El siervo no sabe lo que hay adentro de la casa, pero el amigo se mete hasta la mesa y se sienta con nosotros. Tú eres mi amigo. Y cuando Dios me dice esto, entonces la Biblia me enseña que cuando yo estoy con el Espíritu Santo, lo que sucede son cosas maravillosas y grandiosas. Dice Isaías 32:15. Dice así: hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo, entonces el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil dará cosechas abundantes. Cuando dice esto, me está diciendo: tú solamente lo que tienes que hacer es caminar sobre lo que te dije. No tuerzas los caminos ni quieras enseñarme. Yo te estoy enseñando a ti. No quieras convencerme, yo te tengo que convencer a ti. Porque nosotros a veces queremos convencer a Dios, ¿sí o no? Al fin y al cabo, Dios es misericordioso y hacemos lo malo. Dios es bueno, al fin y al cabo. No vas a convencer a Dios, Dios ya te dijo cómo. Y nosotros nos vamos por ese camino equivocado. ¿Por qué nosotros buscamos siempre lo malo? Porque somos pecadores. Pero ¿por qué Jesús nos insinúa mucho sobre esto? Porque Él quiere que seamos hombres y mujeres rectos de corazón. ¿Quieres que tu desierto sea un bosque? ¿Que sea una tierra fértil?
¿Sabes dónde está la clave? Hazte amigo del Espíritu Santo. Él ya fue derramado en la tierra. Desde Joel 2:28 lo prometió. Y en los Hechos fue el día del Pentecostés derramado. Y si quieres más, en los que estamos hablando, de los que no eran judíos, los gentiles, en la casa de Cornelio. Y ahí se derramó el Espíritu Santo. Y cuando tú lo buscas, el Espíritu Santo, los cielos siempre van a estar abiertos y nunca se cerrarán, porque Dios ama a los que le buscan. Si yo lo busco cada día, yo estoy siendo obediente. Si yo obedezco la palabra, yo estoy siendo obediente, porque Dios me va a cerrar los cielos. ¿Cuántos vamos a cambiar? No, digan en serio, ¿cuántos vamos a cambiar? ¿Están bien contentos porque van a cambiar, verdad? ¿Se les ve? Hoy vamos a terminar temprano. Siempre que llego así termino bien tarde, ¿verdad? Ya no. Hoy vamos a terminar bien tarde. Dice la palabra de Dios. ¿Qué hacían antes los hombres para poder contactarse con Dios? Necesitaban un sumo sacerdote que les dijera: ¿qué dice Dios? ¿Qué dijo? Dios dijo esto a todos por igual. Nada más eso dijo. No dijo que me faltaban frijoles. No dijo que me faltaba. No te dijo si me iban a traer. No, Dios dijo que bendeciría a todos. Un sumo sacerdote. Era todo lo que decían. O muchas palabras. O pórtense bien. O hagan esto. O no hagan aquello. Todo decía Dios a través de un sumo sacerdote. Pero un día vino Jesús, nuestro libertador, y dijo unas palabras hermosas que a mí me impactan mucho. Unas palabras las cuales hizo que el Dios eterno aceptara abrir los cielos. En el día del Pentecostés, el hombre tuvo una relación muy grande con Dios a partir de ahí. Pero el día más glorioso es el que te voy a decir. En Mateo 27:50, mira lo que dice ahí la palabra. ¿Estás listo? Marcos 27:50 y 51. Digo Mateo, perdón, disculpe usted. Mateo 27:50 y 51. Ahí le va. Fíjese lo que dice ahí. Entonces Jesús volvió a gritar. ¿Y qué hizo? Y entregó. O sea, ¿qué quiere decir eso? Se murió. Y cuando Él entregó su espíritu, en otra palabra dice: consumado es. Cuando habla consumado es, se los he dicho, consumado es quiere decir del original, quiere decir Gomer. Y Gomer era la iglesia prostituida en el mundo. Usted ya no es iglesia prostituida. Le habló a la iglesia prostituida diciendo: yo soy tu salvador, yo soy quien te voy a salvar. Gomer, he muerto por ti. Si tú me buscas, Gomer, te voy a quitar de la prostitución y serás fiel a mí. Y un día estarás conmigo en la eternidad. Quiso decir eso Dios. Pero no nada más eso pasó. Mira lo que dice el 51. En ese momento, dice, la cortina del santuario, del templo, se rasgó en dos. ¿Qué quiere decir eso? Se abrió lo que antes un sumo sacerdote hacía y se metía a hablar con Dios. Tenía que santificarse, si no se moría. De repente abrieron la tela y se encontraron con que el sacerdote terrenal dijo: échale, ¿por qué me abrieron ahí? Porque Jesús murió y Él nos abrió el camino al Señor. Ya no te necesitamos a ti, sumo sacerdote terrenal. Tenemos un eterno sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre. Él está allá. Él está allá.
¿Qué significado tiene que los telones se abran? El cielo se abrió para que los que creen en el que abrió el cielo puedan entrar a la presencia de Dios, y que si no te quitas de ahí, los cielos en tu vida siempre estarán abiertos. Hay quienes cambian lo santo por lo inmundo. Hay quienes buscan el mundo y abandonan a Cristo por horas o por un día o dos. Qué triste para ti si mueres en ese momento. Dios dijo que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si en ese momento que eras enemigo de Dios y mueres, tú no eras amigo de Dios. Sorry por ti. Es que Dios es bien bueno. No cambies la palabra. Los obedientes irán a la eternidad, los desobedientes irán al infierno. Pero yo me bauticé, sí, Señor, si yo hice milagros, sí. Apártate de mí, no te conozco. Porque tal vez en ese tiempo ya no estaba bien con Dios. Y en el tiempo pasado hizo muchos milagros y habló de Él. Pero en este tiempo ya no estaba con Dios y se quedó en la tierra. Vete de mí, no te conozco. Porque los enemigos de Dios, Dios no los quiere conocer. Pero los hijos de Dios los conoce. Y cuando te ve pecando, te dice, tú ya eres mi enemigo. Te dije en la palabra. No me digas a mí que quieras cambiar la versión. Es que tú eres bien bueno. No, yo te dije que eras mi enemigo. Ay, Señor, hablas bien fuerte. Pues así es la palabra. ¿Cuántos quieren vivir la palabra realmente? ¿Sabe una cosa? Mucha gente cuando viene a esta iglesia, no que ya sea muy bueno para predicar, no soy tan bueno. Pero a veces habla uno duro. Ay, vámonos porque aquí te asustan. Vale más que lo asusten aquí, no lo asuste el diablo en el infierno. ¿De acuerdo? Ay, entonces dirá usted al final, ¿por qué no me quedé con el hombre canoso que hablaba hasta lumbre? Yo le pido a Dios con todo mi corazón que me guarde, que me limpie cada día y que me proteja. Yo oro por ti todos los días. Tal vez tú ya ni me conoces, hermano. Yo no oro porque te conozca. Oro porque Dios sabe que tú vienes a esta iglesia. Y aunque no sepa tu nombre, mis oraciones están sobre tu vida. Y Dios conoce a cada uno de ustedes cuando viene y cuando se retira. También Dios los va a traer. En este tiempo que viene, Dios va a traer a mucha gente al evangelio que se había extraviado, que se había desanimado, que había dicho hasta aquí llegué. La rebelión se va a convertir en obediencia porque Dios los va a quebrantar, porque Dios no va a permitir que todo un pueblo se pierda antes de que Él venga. Y termino con este versículo. Juan 1:51 dice así. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando. Perdona que esto no dice la Biblia, sí lo dice pero en otro versículo, para traerles la administración que yo les prometí en Hebreos 1:14. Yo los enviaré y los bendeciré, porque ustedes me serán obedientes y abandonarán la rebelión y la desobediencia. Y todos los días los ángeles bajarán por esa escalera que soy yo y les dejarán lo que yo les ministro todos los días. ¿Qué les voy a ministrar? Gozo, felicidad, armonía, salud, bendición, economía, unidad, paz, mansedumbre, grande gloria sobre ustedes. Todos los días ustedes recibirán de mí. Lo que Jacob vio, ustedes son los que la están disfrutando. Jacob solo lo soñó. Y ustedes ya son Israel. Aunque él le cambió el nombre, ustedes están viviendo el tiempo de mi Hijo amado Jesucristo. Aquel que le dije, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquel que hizo descender fuego del cielo a sus corazones como el Espíritu Santo. Aquel que les dijo, cree en mí para que vivas eternamente. Hoy Dios te trae una bendición grande en tu camino.
Si tú batallabas con tu corazón, si tú batallabas en tus debilidades, Dios te dice ahora, si tú me eres fiel, yo te voy a ayudar en tu debilidad, a que seas fiel verdaderamente. Si tú no podías caminar con una debilidad grande que tenías, yo te dije que mi espíritu te ayudaría en tus debilidades y te voy a ayudar. Pero yo quiero que te unas conmigo y abandones la desobediencia y la rebelión. Y escúchame todo lo que te dije hoy, porque así como Moisés habló a mi pueblo, Samuel Soto te está hablando ahora. Y soy yo quien te habla, dice el Señor, porque no escogió sus palabras, sino yo escogí las palabras para decírtelas a ti. Y el que es entendido, recibe, escucha, practica y al final recibe el premio. Yo creo que todos nosotros vamos a recibir el premio de la salvación y la vida eterna. Cristo viene muy pronto, hermanos. Cuando haya cumplido todo esto, en este año, las cosas están muy graves en todo el otro continente. Está caliente la cosa ya. ¿Por qué hemos de perder, dice Pablo, descuidar tan grande salvación que nos han otorgado? ¿Por qué? ¿O para qué la vamos a descuidar si tenemos la oportunidad de ser salvos? ¿Cuántos se quieren quedar en la gran tribulación? No, levanten la mano los que se quieran quedar. Porque de hermano no se quiere quedar. Nadie se quiere quedar. Porque ¿saben cómo van a ser salvos en aquel tiempo nada más? Muriendo por creer en Jesús. Y ahí sí que van a ser mártires. Pero mártires por tu desobediencia. Ahorita es gratis. Después va a ser decapitados para poder decir y entrar al reino de los cielos. No es tu sangre la que te salva, ni te estás pensando que es mi sangre, no. Vas a tirar tu vida para alcanzar la vida eterna. Porque cuando estaba la vida, que es la sangre de Cristo, la despreciamos por la desobediencia y la rebelión. Pero ahora que estamos todavía en este mundo tan hermoso y tan peligroso, Dios abrió los cielos y la nube que viste es la nube que decía Elías. ¿Qué decía? ¿Una nube como qué? ¿Como el puño de qué? Pero bastó una pequeña nube de esas para una grande bendición. Mira, ahí la ves, chiquita. Pastor, yo solamente tengo esto. Y no lo veas como material, como un carro, una casa. No, yo solamente tengo en mi corazón tan poca fe. Pero yo quiero más fe. Yo quiero que el Señor, así como esa nube, haga llover sobre mi vida y que mi gran fe sea grande de parte de Dios, porque proviene de Él. Nadie fabrica la fe, ¿sabías tú eso? Cuando hay un autor y un consumador, ¿qué quiere decir? Él te da la fe, tú la crees, la practicas y recibes. Tú nunca vas a ser fabricante de fe. Es Dios quien te da la fe. Póngase de pie y vamos a orar. Aquellos hombres y mujeres que Dios trajo a esta iglesia, hay gente muy sincera, pero hay gente que no es muy sincera, y Dios ama a los sinceros. Aquellos que han sido desobedientes, vengan al altar y pídanle perdón a Dios. Aquí venga al altar y dígale: Señor, a partir de ahora, Señor, abandono la desobediencia y la rebelión y vengo a la paz y al amor de Cristo. Cuando uno viene al altar, uno hace que Dios haga algo. Es como cuando Dios, o sea, no es que el altar no tiene nada de cambio entre sus bancas y el altar. Pero si usted viene a un lugar donde siente usted que la fe es mayor, siente usted que realmente está pidiendo perdón, siente usted que Dios le llamó a ese lugar, venga, no se detenga. ¿Sabe por qué? Porque usted mismo provoca la fe, provoca creer en Dios, provoca que cuando hago esto sucedan las cosas. No quiere decir que a mis hermanos no les vaya a suceder. Yo me acuerdo cuando estaba más joven, que aún lo estoy, pero ya más viejo, ¿de veras? Me decía el pastor: pasen al altar. Y yo decía: ay, pastor, es lo mismo, hombre, acá. Y me decía la segunda vez: pasen al altar. Y cuando yo pasaba al altar y me postraba delante de Dios, Dios hacía cosas con mi vida. ¿Sabes por qué? Porque mi corazón está 100% dispuesto a hacerlo. A mí no me importa que me digan: míralo, ahí va, Él es. Pasaron los puros desobedientes. No es cierto. Es más, nosotros aún, como decía David,
Perdona mis pecados, aún los que me son ocultos. Quítamelos, Señor. Hoy los cielos se van a abrir para toda la iglesia, hermano. Para todos los que estamos aquí y los que no vinieron también. Ustedes y yo buscaremos ser obedientes a Dios. Jesús decía, y lo dijo, la palabra lo dice claramente: el que sea limpio, límpiese más. Y el que sea sucio, ensúciese más. O sea, Dios dice: no te quiero la mitad, te quiero completito. Y hoy viniste, y todos los que están atrás seguro que vinieron a decirle al Señor: Padre, hemos venido a dejar nuestro pecado a este lugar. Y a decirte, Padre, que a partir de hoy yo, Señor, he de ver esa pequeña nube en mi vida, pero con una gran lluvia en mi corazón y en todo mi caminar. Los cielos están abiertos. Dios mandó a su Hijo y abrió los cielos. Ahora nada más Dios lo que quiere es que tú lo creas, que los cielos ya están abiertos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pueden glorificar el nombre de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, yo te doy muchas gracias, porque los ejemplos de tu palabra son vivos, Señor. Y aún en este tiempo, Padre, pueden alcanzar a afectar las cosas que están en incomodidad de mi vida. Y sé, Señor, que tú traerás bendición a mi corazón. Después de haberse hablado esta palabra, Señor, tú harás tu voluntad en todos nosotros y nos corregirás. A los humildes, Señor, les ayudarás, y a los soberbios los quebrantarás. Pero tú harás tu voluntad en nosotros y harás llover sobre todos y cada uno de nuestros corazones. No te olvidarás de tu pueblo Israel, ni la memoria, Señor, estará, Señor, lejos de nosotros, sino tu memoria, Señor, hará justicia y hará un cambio de vida a cada uno. Señor, haz huir toda rebelión, toda desobediencia, y que a partir de hoy, Señor, esta palabra nos haga cambiar a todos, ser mejores cada día y ser obedientes, porque nosotros no queremos cerrar los cielos. Examina tu corazón y dile a Dios: esto no lo he hecho bien, Señor, esto estaba equivocado, Señor, y no sabía. Quita el pecado que hay en mí, ayúdame a serte fiel. No quiero vivir con los cielos de bronce y con la tierra de hierro. Quiero vivir, Señor, aún en el desierto, pero ese desierto será fértil y florecerá y habrá abundante cosecha. Porque estoy buscando a tu Espíritu. Estoy buscando la humildad de Jesús. Estoy buscando la paz que proviene del cielo. Dame fe, Señor, para seguir caminando. Dile al Señor: dame fe, Señor, para creer más. Dame fe, Señor, para ponerme de pie a cada día, Señor, en los problemas y no caer desplomado por falta de fe. Ayúdame a ser un hijo, Señor, que entiende y obedece. Un hijo que sabe escuchar la voz de Dios. Señor, así como aquella mujer de Sarepta que escuchó a Elías, que eras tú, Dios, y atendió la voz del profeta. Yo te pido, Dios, que atendamos la voz de la profecía que es tu palabra, que sepamos escuchar lo que hablaste hoy y no lo veamos como una guerra contra mí, sino como una palabra que me está hablando Dios. Hazlo ahora, Señor. Cámbianos. Acepto la palabra. Acepto lo que hoy me exhortaste. Acepto, Señor, que soy desobediente y que soy rebelde.
y que yo no quiero serlo, y que ahora voto la desobediencia y la rebelión en ayuda de tu Espíritu Santo. Este desierto que voy caminando, habrá, Señor, grande cosecha por causa de tu Espíritu. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Levante su mano y dígale al Señor: ayúdame, Señor. Yo quiero serte fiel. Si me equivoqué, perdóname. Pero yo quiero, Dios, que los cielos, Señor, de tu gracia y tu bendición siempre estén abiertos. Que lo que Jesús abrió un día permanezca en mi corazón, en mi caminar. Aleluya. Hazme como una palmera, Señor, con raíces profundas que van hasta los veneros gloriosos de Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre.